las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales como le define la Organización Mundial de la Salud. Más allá de la correcta conceptualización, que sin duda es muy importante, constantemente nos encontramos hablando y refiriéndonos a la discapacidad en muchas de las ocasiones, desconociendo lo que ésta implica y realmente significa. Recurrentemente, la falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad impiden comprender la situación y actuar en consecuencia en nuestro estado. Según los datos obtenidos en el último censo de INEGI, existen 23.988 personas con discapacidad, lo que representa que aproximadamente por cada 1,000 habitantes, 68 tienen algún tipo de discapacidad. Los problemas que enfrentan estas personas no es un tema que se deba poner de moda. No se puede ni debe atender las dificultades a las que ellos se enfrentan diariamente, con medidas mediáticas o parcialmente compensatorias. Mucho hablamos de las dificultades que le generan las barreras arquitectónicas, las carencias de transporte público adecuado, etcétera. Pero realmente no es la única problemática a la que una persona con discapacidad se enfrenta. Ellos, al igual que todos nosotros, diariamente salen de su hogar para realizar compras, actividades, labores deportivas, recreativas y trámites gubernamentales. Las medidas compensatorias y progresivas siguen siendo insuficientes. Nuestro trabajo como legisladores implica estar al pendiente de las inquietudes de la población y no solo legislar, sino procurar el cumplimiento de las normas que rigen la convivencia social y que aquí se crean. Es de lo más común que dejemos de lado el identificar las deficiencias e incongruencias que continuamente se presentan entre ordenamientos estatales, lineamientos y reglamentos, por lo que no se logra una armonización normativa entre los 3 niveles de gobierno y hace ineficiente, si no es que nula, la aplicación de varias leyes estatales. Es impresionante cómo la falta de criterio de algunos funcionarios provocan retraso y dificultad al acceso a los servicios y trámites de los ciudadanos. Hace días recibí la inquietud de un ciudadano que me hacía un planteamiento de una situación por la que tuvo que pasar una persona con discapacidad que le impide la movilidad de manera permanente. Al acudir a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, con la intención de realizar el trámite para colocar el distintivo azul en domicilio particular. Conozco y soy respetuosa de las dependencias
y sé que para el cumplimiento y correcto funcionamiento de las áreas relacionadas con trámites es primordial cumplir con los requisitos establecidos en los lineamientos, reglamentos o manuales de funcionamiento. Sin embargo, considero que es primordial que se analicen los criterios y requisitos establecidos, sobre todo cuando los usuarios son personas con discapacidad. Un segundo, diputada. Vamos a pedirle a la audiencia que esté en la zona de público nos ayuden al desarrollo de esta sesión, por favor. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Creo que es un tema quizá para algunos no de importancia. Es un tema que a la sociedad y a quien lo padece le duele. Quizás para muchos de ustedes hay indiferencia porque no conocen la discapacidad de cerca. La discapacidad se vive y se sufre, y más cuando hay limitantes físicas. Y es cuando estamos haciendo un llamado a la autoridad, el sentido común. Y sí, no pedimos que se evada la ley ni la responsabilidad, pero sí el sentido humano que requieren las personas con discapacidad. No todos tienen la vida comprada. Quizás muchos de los que están aquí de pie mañana estén en una silla de rueda. No hay nada escrito, señores y señoras. Quizás para ustedes la indiferencia, hay temas quizás más importantes, pero para el que le duele, señores, para el que lo vive, para el que transita por una calle, para él no hay un trato especial. Por ello, para aquellos que van a hacer un trámite, se le pide una serie de requisitos que son los mismos que se los pide el instituto. Se dobletea la información. Este ciudadano que acudió a la dirección no contaba con el documento correspondiente, y les hablo del certificado médico. El certificado médico, la credencial, son documentos que expide el instituto avalado con un documento médico. No obstante, señores, que las medidas compensatorias y progresivas siguen siendo insuficientes, que poco hemos logrado de la disminución de las barreras arquitectónicas a las que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad. Le aunamos las barreras administrativas y burocráticas. Desde mi percepción muy particular, y creo que la compartirán la mayoría de los presentes, los tipos de discapacidad son suficientemente evidentes, por lo que me parece carente de criterio que en estas dependencias no se tome en consideración que una persona con discapacidad tiene mayor dificultad para trasladarse, incluso para acceder a los edificios públicos, por la carencia de infraestructura amigable y adecuada. Una muestra, este propio Congreso, que para accesar a las oficinas en la segunda planta no hay acceso. Para un adulto mayor le cuesta trabajo subir. Por eso las medidas compensatorias no se han dado. Por otra parte, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, encargado de emitir la credencial de discapacidad, misma es que es también requisito para tramitar
la señalización en domicilios particulares, solicita los mismos documentos que deberá de acreditar y tener vigencia no mayor a 3 meses. Luego bien, me resulta redundante que la dependencia municipal requiera la valoración médica si para obtener la credencial que lo identifica como persona con discapacidad ya le fue requerido y presentado en su momento. Dar cumplimiento a este requisito en muchos de los casos, además de implicar una erogación económica, porque les digo, el precio son 1,404 pesos. Implica una visión económica, un sinfín de traslados en la ciudad, que repito, no es la más amigable si a infraestructura y accesibilidad nos referimos. Por lo que hoy hago uso de esta máxima tribuna para pronunciarme en nombre de todas las personas con discapacidad que representamos. No podemos, no debemos violentar el acceso a los derechos. Hago un llamado para que, por sensibilidad y criterio de la brevedad, el 16º Ayuntamiento de La Paz reconsidere los requisitos que deberá presentar las personas con discapacidad para los trámites ante sus distintas direcciones, así como las medidas administrativas para que los mismos sean más fluidos y sin tantas vueltas. Los invito a que sensibilicemos al servicio público. No es posible que aún contando con leyes creadas con el propósito de eliminar barreras y garantizar el acceso a una vida libre de discriminación, aún no logramos coordinar las acciones de los 3 niveles de gobierno, con el propósito de armonizar y unificar criterios en beneficio de la sociedad. Atentamente, diputada Anita Beltrán.